Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poquito de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Esta es nuestra tercera salida de este especial que se nos está saliendo de las manos sobre Irán y sobre el conflicto en el Medio Oriente, pero concentrado en especial en el enfrentamiento entre el Estado de Israel y la República Teocrática Iraní. Ese es un conflicto, como lo hemos visto ya en nuestras dos salidas anteriores, y para quienes quieran verlas u oírlas, pues basta con que vayan a su plataforma favorita. Ustedes saben que, como siempre digo al final, esto es radio. Vamos todos los domingos al mediodía por Blue Radio y luego esto queda alojado en la plataforma que ustedes quieran para que puedan seguir el rastro de estos relatos. Y en nuestras dos salidas anteriores yo he contado cómo el conflicto entre Israel e Irán pues constituye uno de los apéndices más complejos y críticos del conflicto en el Medio Oriente, que tiene en el centro, por supuesto, a un estado enclavado allí, el Estado judío, el Estado de Israel, que surge entre 1947 y 1948 con el antecedente muy importante de la llegada a esa tierra, o del regreso más bien a esa tierra, de los judíos que venían sobre todo de la Europa central y de la Europa oriental en ese proceso histórico del sionismo, que se da, entre otras cosas, porque en Europa hay un nuevo brote de antisemitismo, de persecuciones, de odio contra los judíos. Y muchos escritores, periodistas, intelectuales de la comunidad judía que estaba en la diáspora, que estaba dispersa por muchos de esos estados nacionales a los cuales los judíos se habían integrado, pero no siempre de manera absoluta y completa, que eso es lo que se va a llamar en la historia de Europa en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, la cuestión judía. ¿Qué tan integrados o no están los judíos en estos estados nacionales a los que pertenecían? En Austria, en Alemania, en Hungría, en donde ustedes quieran. También la comunidad judía en la Europa oriental, en los Balcanes, por supuesto, en Rusia, en Ucrania, donde había enclaves muy importantes, y con los brotes feroces de antisemitismo y odio contra los judíos que se van dando allí, pues va surgiendo esta idea de que los judíos tienen que regresar a su tierra, o por lo menos tienen que encontrar un territorio para hacer un estado propio, un estado nacional suyo. Eso fue lo que formuló también el gran precursor de esta idea, que es un periodista judío austriaco que se llama Theodor Herzl y que asiste, entre otras cosas, al juicio en Francia del famoso señor Dreyfus, que va a ser un momento de esclarecimiento para los judíos de Francia y para los judíos de toda Europa, que dicen: no, aquí el antisemitismo sigue marcando nuestra vida. El antisemitismo pues es una herencia muy antigua, una herencia que viene desde la antigüedad y que brilló en el mundo griego, en el mundo romano, en muchos imperios hubo odio contra los judíos. Entonces al final tenemos que resguardarnos del antisemitismo, y entonces viene el primer gran desplazamiento de comunidades europeas a Palestina, que en ese momento pues hacía parte del Imperio Otomano. Entre otras, hay un intento de una negociación entre los sionistas, algunos imperios de Europa, como por ejemplo Inglaterra bajo cuerda,
y los otomanos para comprarles tierra a los sultanes osmanlíes y que allí se fuera constituyendo un gran hogar, un gran enclave judío en Palestina. Había también además una comunidad judía oriental que se va integrando a ese proceso, y todo desemboca ya después de la Segunda Guerra Mundial y del cataclismo, después de la catástrofe del Holocausto. Eso desemboca en la aceptación internacional de que lo que corresponde es crear un Estado judío en Palestina. La creación del Estado de Israel, eso se discute en unas sesiones memorables en la recientemente creada Organización de las Naciones Unidas. En ese debate para la creación del Estado de Israel en Palestina hubo una voz muy sabia y muy lúcida en su momento, que fue la de Alfonso López Pumarejo, expresidente 2 veces de Colombia y que era el embajador colombiano ante las Naciones Unidas, y tuvo una postura muy lúcida y diría yo que profética, porque entendió que si eso no se resolvía bien, iba a desatar un verdadero pandemonium, un conflicto eterno, que es lo que más o menos ha pasado. Entonces, al final se establecen unas fronteras para crear el Estado de Israel en 1947, y en 1948, de manera unilateral, los judíos proclaman la creación, la constitución de su Estado, y eso desata la primera gran guerra contra sus vecinos, los árabes, y desde entonces esa guerra pues se ha ido desarrollando en una serie de episodios en los que al final Israel pues logró reivindicar su existencia, su supervivencia, pero siempre amenazado por un vecindario hostil. Lo que pasa es que Israel es también la representación allí de muchos intereses y valores que tienen que ver con las grandes potencias de Occidente. Además, los fundadores de Israel en muchos casos pues venían de países occidentales, y luego también por la cuestión de la culpa. En el caso, por ejemplo, de Alemania, hay una consigna inequívoca de respaldar para todos los efectos al Estado de Israel. Entonces está el conflicto de Israel con los árabes, pero está también el conflicto de Israel con Irán, que es uno de los más complejos y es uno de los más peligrosos, porque además allí cuelga, allí pende la sombra, la espada de Damocles de una guerra nuclear, que eso escale a tal nivel, pues que ese sea el punto de partida, el orificio por el que se va la Tierra entera en un nuevo cataclismo atómico del que no va a quedar títere con cabeza, no queda piedra sobre piedra. Entonces, hemos tratado de rondar aquí un poco la identidad de los actores de este conflicto, y en particular la identidad histórica y política de Irán, que es la encarnación y la continuación y la herencia de la civilización persa, que fue para los iraníes siempre un gran motivo de orgullo. Esa herencia persa es muy problemática en el Irán contemporáneo, después de que se produjo allí una revolución política y religiosa de la mano de los ayatolas en 1979, pero ese es el punto de llegada a un proceso que venía de muy atrás, y entonces se instaura allí un régimen teocrático fundamentalista, represivo sin lugar a dudas, y ese Irán que había jugado a ser, que en ese entonces entre otras se llamaba Persia, para reivindicar su conexión y su vínculo histórico, afectivo, cultural con la antigua civilización persa. Y no es una ficción ni es un artificio, es una realidad que tiene que ver con la lengua, que tiene que ver con la arquitectura, que tiene que ver con una gran cantidad de valores
que están presentes allí en el mundo iraní, en el mundo persa, pues resulta que esos iraníes, esos persas, habían sido favorables a la existencia de Israel, porque en un momento dado los persas se vuelven los intérpretes y los socios de las potencias de Occidente en el Medio Oriente, sobre todo de los Estados Unidos. Eso tenía un antecedente que yo he mencionado aquí, y es la devoción bíblica y la gratitud que hubo en el judaísmo en la antigüedad cuando se produce, insisto, el regreso de los judíos que han estado cautivos y prisioneros en Babilonia. Y un rey persa que aparece en el Antiguo Testamento, o lo que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento, lo que los judíos llaman la Biblia, el Tanaj. Para los judíos, obvio, pues no hay Antiguo y Nuevo Testamento. Esa es solo una transición narrativa y religiosa y teológica que tiene sentido para los cristianos y para la civilización cristiana, porque de todas maneras, quienes pertenecemos a la civilización cristiana, pues podemos profesar o no esa fe. Lo cierto es que en el Antiguo Testamento o en la Biblia judía hay una invocación de Ciro el Grande, ese rey persa que logra que los judíos regresen a su territorio, reconstruyan su identidad con todo lo que han aprendido en Babilonia y reconstruyan un poco el símbolo de su poder, de su nostalgia, de su identidad, que es el templo del rey Salomón, que había sido arrasado, destruido. Entonces había un cierto vínculo de gratitud y afecto entre los judíos y los persas, y mal que bien se mantuvo durante mucho tiempo y de alguna manera resurge en el siglo XX por esa especie de opinión favorable del régimen persa, del Shah famoso, que va a ser pues desalojado del poder con la revolución iraní, y cuando viene la revolución ya hay un cambio radical en la actitud de Irán frente a Israel, e Irán, por supuesto, se integra a ese conflicto de los países árabes con Israel, haciendo siempre la salvedad de que Irán no solo no es árabe, sino que es todo lo contrario. Irán es pues un país persa, indoeuropeo, ario o indoario, como decían los filólogos y los lingüistas y los arqueólogos en Europa en el siglo XVIII, en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Entonces, pues estábamos hablando un poco de los antecedentes y de la historia de ese conflicto. Y estábamos ahondando en la naturaleza histórica de Irán. Porque con Irán pues pasa algo que todos conocemos y que está en el centro de su conflicto con Israel y de su lugar y su presencia en el mundo de hoy. Irán es un país musulmán, es un país islámico y está integrado al Islam. Persia está integrada al Islam desde el siglo VII y VIII de nuestra era, de la era común o de la era cristiana. ¿Cuál fue el proceso de la integración de Irán al Islam? Hemos tratado de contarlo aquí en el relato de cómo los árabes, ya islamizados después de Mahoma, y con el primer califato que va a durar pues 4 califas, lo que se llama el califato ortodoxo, el Islam conquista todo el Mediterráneo oriental, conquista Egipto, conquista Siria, conquista Fenicia y Palestina, trata de conquistar Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, no puede, era un imperio cristiano. Ya vimos aquí en nuestra anterior salida lo que eso significó para el mundo árabe en términos políticos, pues el fracaso y la imposibilidad de conquistar Constantinopla,
pero en términos culturales, la apropiación de todo eso que estaba allí en los monasterios y en las bibliotecas bizantinos. Y luego, pues los árabes también van moviéndose hacia el oriente, ya bajo el dominio del califato omeya, cuya capital es Damasco. Los árabes han llegado a España, se han adueñado de toda el África del norte y también se han ido desplazando hasta el oriente, llegan al norte de la India y constituyen pues un enorme dominio en el que está este pueblo y esta civilización tan particular que es la de los persas. Creen en otro dios, creen en otra religión, que es el mazdeísmo, la religión de Zaratustra o de Zoroastro, esa religión maniquea o más bien dualista que contrapone una noción absoluta del bien con una noción absoluta del mal. Hablan otro idioma y tienen pues una de las culturas más brillantes que haya en la región y que haya en el mundo. Y los árabes logran someter a los persas. También es que, claro, ese imperio de los persas sasánidas, el Shah, el rey de reyes, esos persas sasánidas con los que se encuentran los árabes y los someten y los conquistan y los islamizan, es decir, los integran a la fe que ha creado Mahoma. Esos persas ya estaban agotados, ya estaban en un momento de declive y decadencia. En su largo enfrentamiento con Bizancio, pues fue tan desgastante y tan desgarrador ese pulso de siglos que ya en el siglo VII y VIII después de Cristo, los persas estaban plegados, estaban cansados y el Islam entra allí y logra conquistarlos, logra imponer esa fe. Y entonces a partir de ese momento los persas se van a integrar al Islam como proceso político y también como proceso cultural, obvio, por no hablar de lo religioso, que es evidente. Los persas se islamizan y entran a la comunidad islámica global. Pero hay un elemento cultural, lingüístico, que va a ser determinante y que tiene mucho que ver con lo que Irán es hasta el día de hoy. Y es que los persas pues no se entregan al árabe, no aceptan ese idioma como sí lo habían hecho los egipcios, cuya lengua en ese momento, cuando llegan los árabes a islamizarlos, es el griego, o como sí pasa con los arameos y los sirios, que son bilingües, que hablan griego y arameo y que se entregan al árabe y al islam. En el caso sobre todo de Siria, en el caso de Líbano, ya vimos aquí que se mantiene un enclave cristiano muy importante. Insisto, en Líbano hubo arabización completa, pero no islamización completa. En el caso de Persia, lo que pasa es lo contrario de lo que pasó en Líbano, guardadas pues las debidas proporciones, porque el peso específico de ambos pueblos, de ambas civilizaciones, es muy distinto. En el caso del Líbano hay completa arabización y parcial islamización. En el caso de Persia, hacia el oriente, en la meseta iraní, lo que hay es completa islamización, que es un proceso pues que se va a ir dando, y pues nula arabización, o no digamos nula arabización. Hay una interacción lingüística y hay una apropiación idiomática por parte de los persas de algunos elementos de la lengua árabe, entre otras cosas porque en la medida en que los persas se iban islamizando, pues también necesitaban la lengua litúrgica, la lengua oficial de la religión islámica, que era el árabe, la lengua en la que se había
escrito el Corán, la lengua de Mahoma. Entonces, pues no podían integrarse del todo los persas al Islam si no se apropiaban de algunos elementos árabes que sin embargo no llegan al estrato más profundo de una identidad cultural que se conserva, entre otras, gracias a la preservación de su idioma, de la lengua persa. Lo que sí se fue dando paulatinamente es la renuncia o la transformación de la lengua persa en su dimensión escrita, con su viejo alfabeto, que se va abandonando mientras va llegando la escritura y el alfabeto árabe. Pero el idioma sigue siendo siempre el persa, una lengua aria, una lengua indoeuropea, que es la base, la raíz del idioma que hasta el día de hoy se habla en Irán. El farsi, pues con todas las variaciones dialectales, pero ese es un elemento fundamental de lo que va a ser el lugar de Persia en el Islam hacia adelante, porque los persas van a convertirse al Islam y de hecho van a empezar a aportarle al Islam buena parte de lo que eran, y también ahí el Islam y la cultura árabe van a dar un salto exponencial equivalente al que habían dado con el encuentro con lo griego en Bizancio y en Constantinopla. En nuestra salida anterior vimos cómo los árabes, y ya pues integrados al proceso del Islam, empiezan a enriquecerse en términos culturales de manera exponencial porque se apropian de la cultura griega que estaba allí preservada en el mundo bizantino. Algo así se da en el encuentro entre los árabes y los persas. El intercambio que se produce en ese caso es un poco más favorable para los árabes porque ellos sí logran someter al Islam a los persas, lo que no habían logrado con los bizantinos. Pero al mismo tiempo, los árabes, que eran conscientes de sus límites, que eran conscientes de su precariedad, que eran conscientes de sus vacíos, así como habían reconocido la grandeza cultural de Grecia, que estaba allí reverberando en Bizancio, reconocen también la superioridad cultural o la grandeza cultural. No hablemos de la superioridad cultural, pero sí hablemos de la grandeza y el deslumbramiento de la cultura persa. Entonces los árabes empiezan a integrar una gran cantidad de elementos persas de los cuales se apropian, y a partir de ese momento se va a ir dando un fenómeno que es muy interesante, y es que persa o lo persa en el mundo islámico, en el mundo árabe, era sinónimo de erudición, sabiduría, refinamiento y sofisticación. Los árabes acogen la herencia persa, la integran y empiezan a impregnarse también de todo lo que había allí en materia literaria, en materia poética y teológica, en materia científica, en materia astronómica, en cuanto a la arquitectura. Esa interacción del Islam árabe, que era el Islam fundacional, porque el Islam había surgido en el mundo árabe, pero esa interacción del Islam árabe con el mundo persa va a engendrar una nueva cultura, una nueva civilización, que es el Islam persa, que va a tener una importancia determinante en todos los órdenes, incluido el orden político, porque en un momento dado, como ya vimos aquí, estaba el gran califato de los Omeya, que se había constituido en Damasco como resultado también de esas fracturas y esos conflictos que se dieron en el califato ortodoxo, con los primeros
4 califas que estaban viviendo, por un lado, la expansión y las conquistas del Islam y de los árabes, pero al mismo tiempo unos conflictos internos que frenaban y retraían esa expansión, hasta que finalmente Muawiyah, un descendiente de Umayya, uno de los contemporáneos de Mahoma, pues funda el califato ahí en Damasco, y ese califato va a significar un momento también de esplendor político, territorial y por supuesto cultural. Pero eventualmente ese califato va a ser objeto de una serie de levantamientos que se irán dando en todos sus dominios, pero particularmente ahí en Siria y en Palestina y luego en Mesopotamia y en Irán, con el surgimiento de un personaje que se llama Abu Abbas, que era también el descendiente de un primo de Mahoma, Abbas, y este Abu Abbas pues va a propiciar, va a liderar un levantamiento contra los Omeya y crea un nuevo califato que además desplaza la capital califal de Damasco a Bagdad. Y eso tiene un sentido, y es que muchos de los que habían apoyado el levantamiento abasí, el levantamiento de Abu Abbas, pues no venían del mundo árabe, sino también del mundo persa. Entonces ya el califato abásida, como se llama, tiene una condición un poco más universal, ecuménica, plurilingüe, porque además del elemento árabe está también el elemento persa, y los persas pues van a ser un gran poder ahí en toda la meseta iraní, en esa especie de mediación cultural y lingüística y religiosa entre el enclave de dominación del Islam en el Medio Oriente hasta España, aunque ahí ya se va a producir la ruptura de los Omeya y los Abásidas, y entonces los Omeya tienen un enclave, tienen un refugio en España, y surge el califato de Córdoba. Pero el mundo islámico tenía, digámoslo así, una vertiente mediterránea en la que seguía enfrentado con Bizancio, en la que se había adueñado ya de toda Palestina, Siria, Fenicia, por supuesto Egipto, buena parte de la Mesopotamia, y los iraníes estaban integrados a ese poder del califato abasí, pero al mismo tiempo los iraníes o los persas oficiaban como mediadores con ese Islam que ha ido creciendo por toda el Asia central y que va a llegar hasta el norte de la India, y al final se va a dar una ruptura política. Eso va a marcar un poco lo que podríamos llamar la historia medieval del Islam, aunque ese concepto, esa categoría no es del todo correcta, porque claro, cuando hablamos de la historia medieval estamos pensando en una convención que es típicamente occidental y que es típicamente cristiana, de suerte que hablar de la Edad Media en el mundo islámico puede ser una imprecisión, pero de todas maneras sí nos sirve en este caso para empezar a entender lo que fue pasando en el mundo islámico en general en el siglo XI, en el siglo XII. Además ya van surgiendo otros pueblos, por ejemplo aparecen los turcos seljusíes y luego van a aparecer los mongoles ya en el siglo XIII de la era común. Entonces el Islam no logra conservar un poder unitario. La idea quimérica y la obsesión de que hubiera un solo gran califato que pudiera contener a todos los musulmanes, sobre todo a esos que se habían ido convirtiendo a partir del núcleo raizal de las comunidades árabes, que fueron las que jalonaron y protagonizaron las primeras grandes conquistas, pero luego el Islam era ya muy grande y era sobre todo una religión plurinacional y plurilingüe.
La lengua oficial del Islam, claro, la lengua litúrgica seguía siendo el árabe. Pero ya en el Islam había muchos pueblos. Los turcos se estaban integrando al Islam, los persas se habían integrado al Islam. Entonces eso produjo unas fracturas también políticas que hicieron que al final esa sucesión de los califatos pues no resultara tan universal y tan global como sus creadores querían. En el caso del mundo persa, que es el que nos interesa aquí, pues en un momento dado va a surgir el imperio samánida y van a estar los safáridas. Eran todos nombres dinásticos de unos poderes que se asentaban en Persia, que es una nueva Persia, porque esta es una Persia que ahora cree en Alá, que ahora profesa la religión del Islam, que acepta el Corán como su libro sagrado y que ha transformado su alfabeto en el de la lengua árabe, aunque su lengua, su cultura y su identidad siguen siendo profundamente, para siempre, persas. Lo cierto es que luego llegan los mongoles en el siglo XIII y XIV de la era común, y la irrupción de los mongoles pues es determinante en la historia no solo del mundo islámico, sino en la historia universal, podría decirse, en la historia del mundo, porque los mongoles van a transformar la estructura, por ejemplo, de lo que estaba pasando en la China. Los mongoles van a terminar influyendo en lo que estaba pasando en Europa, ya cuando además se ha dado el gran movimiento de las cruzadas, que es el desplazamiento de los cristianos occidentales que salen de su encierro feudal y se lanzan a reconquistar lo que ellos sienten que les pertenece en el Medio Oriente y en la civilización cristiana oriental. Ese es un proceso del que alguna vez hablamos aquí en Calamares en su tinta, que es clave porque la Europa occidental y cristiana estuvo siempre encerrada tratando de contener las conquistas que llegaban obvio de afuera. Pero a partir del siglo XI y del siglo XII, los cristianos occidentales se lanzan a conquistar el mundo, y eso es lo que llamamos las cruzadas, o no conquistar el mundo, pero sí reconquistar esos enclaves estratégicos en el Medio Oriente por un fervor espiritual y religioso innegable, pero también porque ya empieza a haber allí una nueva clase social, que es la de los burgueses, que están propiciando el hallazgo de nuevas rutas comerciales, económicas, que empiezan todas en el Medio Oriente. Entonces las cruzadas, que empiezan como un rapto místico, se vuelven luego empresas de explotación política y económica. Y en el siglo XIII y en el siglo XIV, no sé si había dicho yo en el siglo XII y en el siglo XIII, no, en el siglo XIII y en el siglo XIV, pero sobre todo en el siglo XIII, pues se da la irrupción de los mongoles y transforman de manera radical la fisionomía, por supuesto, del Asia Central, por supuesto del Extremo Oriente, pero también van llegando los efluvios, los ecos de esa transformación, claro, a Irán, donde van a entrar los mongoles y ahí van a crear un dominio que se llama el Ilkhanato, que era la dominación de Persia por parte de los mongoles. Y van llegando los ecos de eso al Medio Oriente, al Mediterráneo Oriental y a la propia Europa. Lo que pasa es que también luego los mongoles se van a islamizar ellos mismos, que es un poco el caso del Ilkhanato, y luego en el siglo XV, cuando surja, por ejemplo, un personaje como Timur, como Tamerlán, que es un emperador turco-mongol ahí en el centro de Asia, que es ya la encarnación como de la herencia de los mongoles, pero con el mensaje del Islam, pues muy expansivo, que llega a poner en jaque incluso al otro gran poder que ha surgido
ahí en el Medio Oriente y en el Oriente Próximo, que es el de los turcos osmanlíes, el de los turcos otomanos, ese poder que ha surgido en el siglo XIV, a finales del siglo XIV de nuestra era, y que ya empieza a consolidarse con gran fuerza en el siglo XV. Los turcos también se convierten al Islam. Entonces, vean ustedes cómo el Islam, que era al principio una religión nacional de los árabes, pero que tenía una vocación universal porque su idea era trascender lo árabe y conquistar otros pueblos, pues los árabes logran eso y el Islam se ha ido expandiendo, se ha ido ensanchando, se ha ido ampliando, y ya el Islam pues es dueño de toda el África del Norte, en un momento dado pues de buena parte de la península ibérica, de buena parte de la Anatolia, de todo el Medio Oriente, de la Mesopotamia, de la meseta iraní, ahora de toda el Asia Central. Lo que pasa es que ya no hay un solo poder islámico, surgen distintos poderes islámicos. Uno de ellos, el más fuerte, sin duda, es el que empiezan a construir los turcos otomanos, cuya obsesión sí es entrar a Constantinopla, conquistar Bizancio, que lo lograrán en 1453. Y obviamente los persas pues miraban con mucho recelo a los turcos, porque además los persas, después del ilcanato, logran reconstruir un poco su identidad, que, insisto, es doble. En términos culturales, pues es la pervivencia de lo persa, sobre todo en términos lingüísticos, y en términos políticos y religiosos ya es el mundo persa convertido al Islam. Y en ese momento, estamos hablando de principios del siglo XVI, pasa una cosa muy importante, y es que surge un nuevo caudillo ahí en el mundo persa, que es de musulmanes, que se llama Ismail, que era un personaje que en un momento dado estuvo como en poder de una secta sufí que se llamaban los safávidas o safavides. Estos sufís pues eran como unos místicos del Islam que tenían una visión a veces mesiánica, pero sobre todo eso, profundamente mística, en la que se combinaban la sensibilidad estética, la poesía, la filosofía con la teología. El sufismo venía de muy atrás. El sufismo era, pues eso, como la creación de unas corrientes esotéricas, de unas hermandades místicas en el corazón del Islam. Y no es sorprendente que el sufismo fuera, pues también, una de las particularidades de los persas. Como los persas tenían esa tradición cultural tan refinada, tan sofisticada y tan rica, el sufismo se asienta sobre todo allí en el mundo persa e iraní, que, repito, pues ya está integrado de manera casi absoluta y completa al Islam desde el siglo VII y VIII de nuestra era. Queda un enclave minoritario de la religión autóctona persa, que era el mazdeísmo, y sigue viviendo allí todavía en el mundo iraní un grupo de creyentes de la vieja religión nacional persa, que era el mazdeísmo. Pero ya los persas se habían islamizado completamente, habían conservado su identidad, habían conservado su lengua, y el sufismo pues es una corriente que recorre todo el Islam, corriente mística, esotérica, mistérica. Es una especie, cambiando lo que haya que cambiar, y no quiero ser irrespetuoso, pero hay unas formas como de secretismo, no sé si masónico, en el sufismo. Son unas familias de inspiración poética, teológica, mística y esotérica que enriquecen de manera muy profunda al Islam, y ahí en Persia había muchas comunidades del sufismo
Y una de esas comunidades, que son los safávidas, abducen a un personaje que se llama Ismail, lo inician, porque son también corrientes iniciáticas, en el sufismo, y él luego logra volverse un caudillo militar y político de los persas y crea un imperio a principios del siglo XVI de nuestra era. Ese momento, el siglo XVI, es muy importante en esta historia de Irán y de su identidad. ¿Por qué? Porque resulta que con el surgimiento del llamado Imperio Safávida, que va a durar en realidad 2 siglos y medio y que va a ser pues una especie de personería política, militar, cultural y religiosa de los persas y del Islam persa, en ese mundo que ya es el mundo de la modernidad, del que hablaremos pues muy pronto. Lo más importante que pasa allí en la constitución del Imperio Safávida es que este Ismail decide que los persas se inscriban en la vertiente minoritaria del Islam, que es el chiismo. Recordemos que el Islam tenía 2 grandes corrientes que no son realmente de interpretación religiosa, sino más bien de interpretación política, que tienen que ver con la sucesión de Mahoma. Esas 2 grandes corrientes, porque no se puede hablar de iglesias. Eso en el Islam sería una herejía. Cuando uno habla en el cristianismo de las iglesias, pues son las comunidades en las que se ha ido partiendo y bifurcando una misma religión, que es el cristianismo. El cristianismo es una sola religión, una sola fe, pero tiene distintos cultos, distintas iglesias. En el caso del Islam es muy difícil y problemático hablar de esas vertientes como si fueran iglesias. Son 2 vertientes que están en el origen mismo de la sucesión de Mahoma y que tienen que ver con ella, que tienen que ver con la aceptación un poco de una ortodoxia mahometana de su sucesión de la mano de su gran amigo e intérprete político que era Abu Bakr, y luego una vertiente que se va volviendo minoritaria de la familia de Mahoma y en particular de su hija Fátima, y todo ese proceso que viene luego de la guerra entre ellos y sus enemigos ahí en el interior de la comunidad musulmana. Entonces ahí sí surgen 2 corrientes esenciales, que son el sunismo, la vertiente mayoritaria, y el chiismo. El Islam en Persia, desde que conquista a Persia, es decir, desde el siglo VII y VIII de nuestra era, el Islam en Persia fue siempre suní, fue siempre la vertiente mayoritaria del Islam. Los persas no eran chiitas y no lo fueron nunca, pero empiezan a hacerlo a partir de una transformación política que va a oficiar y que va a imponer este nuevo caudillo, este nuevo líder y emperador que surge allí en el siglo XVI, que se llama Ismail o Ismael, y que había sido formado en el discurso de estas sectas del sufismo, en particular la secta safávida, en la que él se inicia y cuya doctrina acoge, y él va sintiendo que el chiismo está mucho más cerca a la doctrina sufí en la que cree que el sunismo, y entonces es a partir del siglo XVI de nuestra era cuando los persas, los iraníes, que tienen ahí ya un reino, un imperio, que es el imperio safávida, pues se pasan del sunismo al chiismo. Y ese es el momento en el que surge otro factor de identidad de la cultura persa islámica moderna. Por un lado, ¿qué caracteriza el Islam iraní? Pues su inevitable herencia persa. Así, después de la revolución de 1979, la revolución de los ayatolas,
pues haya habido un intento sistemático por purgar esa herencia persa, que les estorba en muchos sentidos a los dueños de esa ortodoxia fundamentalista del régimen teocrático y represivo del Irán contemporáneo. Insisto, la herencia persa para ese régimen es problemática. Hay aspectos que se reconocen allí, hay aspectos que suscitan orgullo, pero hay otros aspectos que han querido purgarse porque se asocian pues con una tradición que es herética para los dueños de esa ortodoxia religiosa y política de la República Islámica de Irán. Pero, ¿qué caracteriza al Irán moderno? Por un lado, su herencia persa, y por el otro lado, pues su vínculo ya mayoritario y absoluto con el Islam, con la civilización islámica, su integración al proceso histórico del Islam, por supuesto, con un acento particular, el suyo, que es el de su lengua y su cultura, la lengua y la cultura persa, pero hay algo muy importante en términos históricos a partir del siglo XVI, y es que Irán deja de ser sunita o suní y se vuelve chiita o chií. Díganlo como quieran, hay unas variaciones y hay unos puristas que obviamente buscan la mayor precisión en el uso de los conceptos, pero por lo menos en el plano de este relato y este intento por descifrar lo que significa la identidad de estos pueblos que están hoy allí protagonizando unos conflictos que nos tienen en vilo, pues la verdad es que lo que ocurre es eso, que Irán o Persia, que ya estaba en el Islam desde el siglo VIII y IX de nuestra era, Irán a partir del siglo XVI se vuelve un imperio que sigue siendo islámico, pero que ahora es chiita y que está en manos de una dinastía de origen sufí, que es la de los safávidas. Esa dinastía va a hacer grande al Irán moderno y le va a dar una proyección en un contexto político y geopolítico que es apasionante porque es el de la modernidad con mayúsculas. Ya después del descubrimiento de América y con el surgimiento de las grandes potencias coloniales en Europa. Entonces, el nuevo escenario para tratar de entender la evolución de todas estas civilizaciones y estos pueblos y estas culturas del mundo islámico. Ahí afuera hay unos personajes con una cimitarra que están aquí muy emocionados gritando. Los saludo. Lo cierto es que ya el nuevo contexto para entender lo que fueron, por ejemplo, el Imperio Otomano, el Imperio Safávida, lo que está pasando con el Imperio Mogul en la India, el nuevo contexto histórico y cultural para entender ese diálogo y ese choque de civilizaciones y de culturas es el del colonialismo y el imperialismo. Hoy también se nos acabó el tiempo para seguir hablando de ese tema, pero en la próxima salida vamos a llegar a donde queremos, a la explicación de ese conflicto en términos contemporáneos, en esto que ustedes saben que es radio, podcast y video podcast. En Calamares en su tinta, gracias por su compañía, un abrazo y hasta la próxima salida.